Bueno, quizá estoy haciendo demasiados excursos, demasiados paréntesis y los espectadores podrán decir, y sobre todo las espectadoras, podrán decir, de la secta feminista, podrán decir que no estoy hablando de Karen Ramson, sino que me estoy dedicando a hacer mansplaining, que estoy hablando como un varón o un macho que ahora es despectivo, etcétera, etcétera. Bueno, si quieren oír hablar de Karen Ramson, pues pueden ir a las librerías feministas, pueden ir a las librerías lesbianas, pueden ir a la librería feminista de ciencia ficción, pueden ir a las cátedras de literatura feminista y a ver qué les cuentan allí de Karen Ramson. Van a tener que acabar volviendo, así que voy a hacer todos los paréntesis, excursos, notas al pie que me parezcan pertinentes para explicar el caso y la causa de hoy. Antes había citado, y no me venía a la memoria, no me venían a la memoria, vale, y ahora otra vez lo he borrado, los apuntes, es que pensaba que el título era ensayo de una, no, apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833 de Manuel Serrano y Sanz, que es una obra de fecha tan reciente como 1893 el primer volumen, 1895 el segundo volumen. Tengo los dos, los he leído hace mucho tiempo, pero me puedo trabucar perfectamente con el título si lo recuerdo mal, lo que demuestra hasta qué punto Roberto Bolaño no decía más que imbecilidades cuando dijo que tenía que justificarse por comprar a Víctor Hugo y a Los Miserables y los novelistas rusos, porque se preguntaba, ¿qué sentido tiene que yo compre estos libros si ya los he leído? Por lo tanto, ya los tengo. Claro, ya ha leído Los Miserables, pues ya los tiene en la cabeza, no necesita tener el libro en casa. Solo puede decir eso alguien muy inteligente o muy idiota. Y en el caso de Roberto Bolaño es lo segundo. Bueno, esto por un lado. Podría adelantarme a alguna objeción cuando he dicho lo de los cavalli sforza, lo de que la raza no es lo que se pensaban los racistas del pasado. Claro, los racistas actuales, los racistas buenos, siguen sosteniendo el dogma de que no hay... las razas no existen, solo hay una raza, la humana, eso nos lo han inculcado por activa y por pasiva por todas partes, y ahora resulta que después de estarnos diciendo que solo hay una raza, la humana, resulta que las razas cuentan y mucho, y pueden obligarnos a tener libros. Hay libros que están prohibidos, y hay libros cuya destrucción se exige periódicamente por vía judicial. Se destruyen libros en España. Cuando gobernaba Zapatero recuerdo una decisión judicial contra la librería Europa, que es una librería neonazi de Barcelona, y la orden judicial exigía la destrucción de los libros, no sé por qué medio, si por guillotina, si por hoguera. Ambos métodos fueron usados por los nazis, la guillotina con los hombres y la hoguera con los libros, aunque imagino que también guillotinarían libros al igual que guillotinaban ciudadanos. Se destruyen libros. Hay libros que no se pueden tener en casa porque son ilegales por muchísimas razones, siendo la más sensata de ellas y la única que admitiría el libelo. No se pueden tener obras injuriosas o que atenten contra el honor de personas vivas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí todo es una barra libre de delirio y fanatismo, sin ningún sentido. Bueno, pues hay libros que no se pueden tener, pero resulta que de lo que se barrunta por las declaraciones de nuestras nuevas papisas y también líderes masculinos, por supuesto, aliados y aliades, parece que lo que se barrunta que viene es que haya que tener libros de manera obligada, y esto es un deseo de todos los tiranos. Tan tiránico es prohibir un libro como exigir que se tenga. Y yo creo que casi... bueno, están a la par, están completamente a la par. Hace poco he visto al exministro Margallo definir patriotismo y para él el patriotismo era hacer lo que
Él dice que es patriotismo llevar a un nieto o algo así de 5 años a jurar bandera y a decirle que si se jura bandera hay que morir por la patria, cosa que ya me gustaría a mí verlo en esa tesitura, ya me gustaría a mí verlo en esa situación. Vendería hasta el hijo de 5 años y a su padre y a su madre para escaquearse de la muerte. Es una teoría, es una teoría. Pero yo creo que es acertar. O sea, la capacidad de ese Margallo, porque en el pasado sí que los hubo que dieron su vida por la patria, pero la capacidad de ese Margallo por dar la vida por su patria es algo que no se supone como el valor en el soldado. No, yo no lo supongo, yo no hago ese acto de fe ciega. Bueno, aparte de eso, aparte de decirle a otros que hay que morir por la patria cuando es muy dudoso que él esté dispuesto a hacerlo, aparte de eso, la patria es una especie de vocación y de sentimiento. Además citaba a De Gaulle, que es como el Franco de Francia. Citaba a De Gaulle diciendo que lo que es la patria lo sabe él porque se lo dice su razón y su corazón, y añadía que si no sería gerente, director del Corte Inglés, pero que tenía vocación. Hombre, me parece mucho más patriótico, me parece muchísimo más patriótico dirigir el Corte Inglés, y el Corte Inglés me parece que hace muchísimo más por España que un ministerio, cualquiera de ellos, que cualquier ministerio. Y remataba diciendo que había escrito muchos libros que deberían ser lectura obligatoria. Entonces, si eso es la patria, su patria debe ser Turkmenistán, donde hay grandes monumentos al libro del líder y está en pie de igualdad con el Corán. Pues no, por encima, el libro del líder está por encima del Corán. El pretender que haya lecturas obligatorias es un acto de tiranía en todo semejante a la destrucción de libros y bibliotecas. Y, por desgracia, es algo que se lleva imponiendo de manera ciega y constante no desde hace siglos, sino porque, claro, antes estaba, bueno, claro, la Biblia, el Digesto, luego ya los grandes clásicos, pero ahora es que cualquiera puede imponer su libro, cualquiera puede imponer su manual, su evangelio, su clorán. El clorán es son los estatutos del Ku Klux Klan refundido, y por esa imitación extraña que hacían del Islam, tenían, bueno, claro, un elemento para Ku Klux Klanesco es la fiesta del profeta velado, el Jorasán. Bueno, pues también tenían su clorán. Todo empezaba por Kl. El clorán, ¿verdad? Todo el mundo quiere imponer no ya el Corán, sino su propio clorán. En los primeros años del Islam todo el mundo salía con su Corán. Aquí tengo mis escrituras, y quería que fueran palabra sagrada, y querían que fuera pues, como el Corán, en pie de igualdad, que estuvieran en pie de igualdad con el Corán. Y eso lo están haciendo los líderes de hoy. Y ya lo digo, que ahora, encima de que yo no puedo tener algunos libros en esta biblioteca porque por una u otra razón pueden ser ilegales y se ordena su recogida, resulta que dentro de poco voy a tener que tener libros de obligada presencia, y encima a base de criterios raciales. Y decía, mantienen estos racistas buenos que las razas no existen, pero se han inventado un término que es racializado. Ya no importa que uno sea blanco o negro, sino que sea percibido, y también autopercibido, como tal. Con lo cual, perfectamente alguien que es completamente blanco, si se autopercibe como víctima de una discriminación porque los otros lo ven como un cuerpo racializado, estamos con el calvo este que murió de SIDA, con el psiquiatra este de la locura, el cuerpo, todas estas cosas. Bueno, cuerpo y política, cuerpo y poder, el cuerpo racializado, que lamentablemente no, un aviso y un apunte. Esta novela de Karen Branson, que por cierto solo puedo mostrar en una edición de 1938, es cuando esta mujer existía. Después de la guerra ya digo que desaparece, ya nadie vuelve a hablar de ella en España. Bueno, esta novela, Nosotros los bárbaros,
puede ser perfectamente objeto de una tesis doctoral sobre el cuerpo racializado, y además apunto que tiene mucho que ver con SAP, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuerpo racializado, escritoras mujeres. Yo creo que ni por esas van a editar o van a trabajar sobre Karen Branson, ni aun poniéndoselo en bandeja y diciéndoselo con las palabras de la tribu. Bueno, pues este término de mujeres, del cuerpo racializado, de la persona racializada, es lo que permite seguir siendo racistas aún negando la propia existencia de la raza, diciendo que no hay más raza que la humana. Pero sí existe la racialización. La raza no, pero la racialización sí. Y resulta que la racialización sirve para obtener privilegios exactamente igual que la raza. O sea, hablar de persona racializada es racismo. Tiene sentido como concepto, es decir, una persona se percibe como... Pero a partir de ahí, intentar generar privilegios e intentar establecer cremalleras de personas racializadas, eso es racismo. No hay otra palabra, al igual que también me han hecho padecer esta semana los gallegos que intentan defender que palabras como fodechinchos, etnónimos despectivos, que no son racistas, que fodechinchos hay en todas partes, pero luego bien que dicen que cuando vienen coches con matrícula de Madrid, dicen que vienen coches de fodechinchos, y además, ¿de dónde son los fodechinchos? De Madrid, que además originalmente se decía jodechinchos, pero bueno, los propios gallegos que acuñaron el término, y no necesariamente contra los madrileños, pero ahora es un etnónimo racista, un etnónimo despectivo, como maqueto, como charnego, etcétera, etcétera. Se mire por donde se mire, y si se mira en redes el uso que se hace, es discurso de odio, como se quiere ahora, y es racismo, y punto, no hay otra. Un etnónimo despectivo es racista. Que no me lo defiendan. Y derivar privilegios de una condición racial, sea biológica o psicológica, es racismo. Ya está. Que no me intenten convencer de lo contrario, ni intenten convencer a nadie. Por lo menos que sean honestos como los nazis, que no decían en ningún momento que estuvieran beneficiando a la humanidad en general, porque precisamente la humanidad en general era un concepto que no les interesaba, como a los racistas de ahora. No les interesa la igualdad ni la humanidad, esos valores trasnochados de la Revolución Francesa. No les interesa la humanidad, les interesan sus privilegios, su tribu, exactamente igual que los nazis, por lo menos que sean sinceros. En fin, estaba anotando esto a propósito de esa obra que se presenta como una curiosidad, los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde 1401 a 1833. Como podría ser pues una biblioteca, hay grandes colecciones llamadas Biblioteca de Autores Cristianos, Biblioteca Búdica, Biblioteca Cínica, es decir, hay grandes bibliotecas que se conforman en torno a un tronco, a un eje que hace la unidad, que es una religión, Biblioteca de Autores Cristianos, una nación, Biblioteca Cínica, Biblioteca Búdica, una religión, para tener un corpus de algún tipo, para tener un corpus, biblioteca, las dos patrologías de Migne, para tener un corpus. Evidentemente en esos corpora, en esas colecciones, hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Simplemente acotamos la literatura universal para tener una colección de autores que seguramente en otras condiciones, seguramente no, seguro, en otras condiciones nunca habríamos llegado a leer. Cuando nosotros cogemos los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas de Serrano y Sanz, vamos a leer autoras muy malas, pero también vamos a leer autoras muy buenas que si no se hubiera hecho esta colección estarían más dispersas. Parece que estoy dedicando muchas palabras al feminismo en las bibliotecas, a las cremalleras, pero ya lo digo, el que quiera menos palabras acerca de esto, que se vaya a buscar a Karen Branson en la biblioteca de su facultad o en una librería feminista. Y entonces
tendrá que volver. También he estado viendo como argumento, porque claro, Branson empieza escribiendo en danés, luego escribe en francés y además se la traduce al inglés y tiene mucho éxito en el mundo anglosajón, al menos antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, es que es muy mala suerte para ella morir. En general, morir es mala suerte. Pero es que muere en 1936. A lo mejor si hubiera sobrevivido a la Guerra Mundial, si hubiera extendido su arco vital más allá de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor alguien se acordaría de ella todavía. Pero es que hubo un borrado, hubo un reseteado con los autores previos a la Segunda Guerra Mundial, de una manera clarísima. No hay más que ver los autores que se publicaban por las colecciones y editoriales españolas, a ver cuántos quedan, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ella escribía en danés. Y otra estupidez que he visto por parte de gente no demasiado oscura, pero que se considera racializada, como yo que sé, como hipernegra, que va al Instituto Cervantes a dar conferencias. A mí no me han invitado nunca al Instituto Cervantes, y yo me he ofrecido muchas veces a hacerlo gratis, a hablar gratis, pero ya sabemos cómo funciona el Instituto Cervantes, y desde luego no me van a invitar, teniendo en cuenta que al actual director le dije que mientras que Pilar del Castillo, la ministra Pilar del Castillo, a la que él llamaba neoconservadora, mientras que ella estaba haciendo la guerrilla maoísta en Barcelona, él se estaba haciendo pajas en Granada. Entonces dudo mucho que me vayan a invitar citando a Alberti, lo hacía por aquello de... No lo hacía de manera directa, lo hacía a través de la cita de la Arboleda Perdida a propósito de lo que Alberti estaba haciendo durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues sabemos cómo funciona el Instituto Cervantes y lo que es y para lo que es. Realmente no es para promocionar el español, es para promocionar a unos cuantos amiguetes, eso está claro, y hay una incapacidad galopante en todo ese mundo. Bueno, pues una escritora que en calidad de migrante y de no sé cuántas cosas más, de perseguida, va a un montón de conferencias pagadas por el Instituto Cervantes, ni siquiera tiene la nacionalidad española, pero claro, el Instituto Cervantes promociona el español, pero lo pagamos nosotros, España. Bueno, pues decía esto, que nuestras bibliotecas son blancas. Ella es blanca, lo que pasa es que se autopercibe como mujer racializada. Bueno, ya está. Bueno, pues una de las animadoras, una de las secuaces de esta supuesta escritora, decía que también era un signo de colonialismo que nuestras bibliotecas estuvieran en inglés, en español, en lenguas que entendemos, que había que descolonizarlas y que lo deseable sería una biblioteca en la que los autores indígenas te contaran su vida en su lengua original, en versión monolingüe, y eso nos aportaría un verdadero conocimiento. Pero ¿qué conocimiento si tú no hablas ninguna de esas lenguas? Tú hablas otomí, tú hablas maya yucateco, y aunque hables alguna de ellas, no las hablas. Es lo que decía Fray Luis de León a propósito de si estuviera en latín lo leería. Nadie hay tan perito en la lengua de cultura o en la lengua adquirida que no prefiera leerlo en castellano, que no prefiera, en este caso sería en castellano, que no prefiera leerlo en su lengua materna. O sea, me van a decir que tirarían a la basura el mismo texto por estar escrito en castellano y lo conservarían en maya yucateco, aunque no supieran leerlo. Bueno, pues entonces es muy fácil, solo hay que buscar los textos de Karen Branson en danés. Lo que pasa es que creo que muy poca gente de la que me escucha hablará danés o lo entenderá en igual grado que su lengua materna, a no ser que sea danés o que sea bilingüe en danés. Lo normal es que se pueda leer el danés a través de los conocimientos de alemán, y por el alemán vaya uno rumbeando, al igual que se exige entender a los gallegos, a los catalanes que hablan en su lengua, porque hay que hacer un esfuerzo para comprenderlo. Entonces, a partir del latín y del castellano, claro que se los puede entender, pero si hablan castellano, ¿por qué no hablan castellano cuando se comunican con alguien que no habla catalán? Bueno, pues evidentemente el danés se puede entender a través del alemán, pero si se puede leer en una lengua que se entienda mejor, Karen Branson
traducía y refundía sus propias obras al francés y luego las quería ver representadas en Londres en inglés. No decía, no, el danés es muy importante para mí, es indisociable de mi identidad, quiero que mis obras se representen en París y en Londres en danés. Haced un esfuerzo, que el inglés no se diferencia tanto del danés, ambas son lenguas germánicas, venga, haced un esfuerzo. Bueno, a mí me han llegado a regañar, me llegó a regañar un dibujante de tebeos, Kiko da Silva, porque yo no hablaba gallego. Porque yo leo gallego, pero no hablo gallego. ¿Por qué tengo que hablar gallego si estoy en Andalucía? Es que a la gente se le va a la cabeza enormemente. Una biblioteca de Karen Branson en danés, pues bueno, a la gente, ¿qué diablos? A la gente que tenemos cultura, pues nos puede servir de algo porque podemos ir rumbeando a partir del alemán. Pero la inmensa mayoría de las que exigen bibliotecas monolingües de pueblos ancestrales, esa biblioteca, claro, les parecería la biblioteca ideal. ¿Por qué? Porque sería la biblioteca que no hay que leer. Una biblioteca llena de textos que no entiendes. Eso es el sueño de muchas feministas y politoxicómanas de la cultura, pluriculturales, plurinacionalistas. Una biblioteca en la que entren y no entiendan una puñetera. Eso sería lo perfecto, lo ideal. Sería como esa anécdota maliciosa que se cuenta de Manuel Fernández y González, el folletinista de novelas históricas, que pidió una vez en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Histórico Nacional todos los libros que hubiera sobre el reinado de Felipe II. Le pidió a los bibliotecarios, por favor, entren en ese cuarto, dispongan un cuarto de la Biblioteca Nacional y pónganme encima de la mesa, una enorme mesa de roble, de maderas nobles, una mesa de un grosor ciclópeo, pónganme encima de la mesa todos los libros que haya en esta institución sobre el reinado de Felipe II. Es una anécdota maliciosa, naturalmente casi todos los extremos han de ser falsos, pero es ampliamente verosímil. Pónganme encima de la mesa todos los libros que versen, estudien, comenten el reinado de Felipe II. Lo hicieron y Manuel Fernández y González entró en la habitación y salió como a los 5 minutos. Y le dijeron los bibliotecarios, ¿pero ha leído usted todos los libros que le hemos puesto encima de la mesa? ¿No ha encontrado nada de su gusto? ¿No le ha servido? No, por supuesto que me ha servido. Me han resultado muy útiles. He entrado, he olido, he aspirado y es todo lo que necesito. Bueno, pues esa sería la biblioteca ideal para estas feministas que reivindican que se obligue a tener lo que ellas mismas no entienden. Y nadie va a poder entender si no hay una versión bilingüe. ¿Cómo se aprenden las lenguas? ¿Cómo se aprenden las lenguas? Con la lengua original y la ayuda de la lengua propia, prescindiendo de la lengua propia, materna, o de una conocida. O sea, se aprende yendo de lo conocido a lo desconocido. Si se parte de lo desconocido, la única manera de aprender es por magia o porque venga el Santo Espíritu Paráclito y nos dé el don de lenguas, pero es poco probable. Además, esta gente es atea, o sea, bueno, salvo... A ver, es atea en cuanto a las religiones, con un corpus filosófico, con un corpus teológico. La Pachamama les parece perfecto. O sea, bueno, pues puede ser que venga la Pachamama y les dé el don de lenguas, pero también lo pongo ligeramente en duda. Bueno, pues con este panorama desolador, como decía, si yo me voy a Wikipedia en francés, no hay nada. Hay 4 líneas que además son incorrectas, porque habíamos dicho que la Wikipedia en francés dice que nace en Copenhague, pero la muchísimo más completa edición en inglés, y no hay más, hay una en sueco, hay una en español, al menos que se vean en la página en inglés como enlaces. Hay una en sueco, hay una en francés que está vacía, hay una en español que es traducción de la inglesa y hay una en una lengua que no entiendo. Es una especie de alfabeto pseudoárabe, Turkja, será, no sé, será turcomano, pero
por curiosidad me estoy metiendo. Azerí, perdón, es Azerí. Bueno, pues tiene un artículo en Azerí, pero que está como el artículo en francés. Bueno, pues ya está, tiene un artículo en Azerí. Bien, bueno, vale. Pero el artículo más completo es el artículo en inglés, donde se deshacen muchos errores. Karen Bramson, nacida Adler. Es que Adler era, bueno, lo voy a pronunciar en alemán, Adler, pero así evidentemente no se pronunciará en danés. Nacida Adler, no en Copenhague, sino en Torbeck. Se escribe Tarbaek, Aek como un dígrafo. No tengo ni idea de cómo se pronuncia en danés. Tarbaek. Y murió, sí, eso sí, en París. Le dieron la Legión de Honor por su labor durante la Primera Guerra Mundial. Y es un artículo muy bien escrito. Se nos dice que era pariente de Niels Bohr, pero es que es un país pequeño, al final todo el mundo... es que, claro, ¿no? Es un país, yo creo que más o menos de las dimensiones de Cataluña, y el danés tiene un predicamento como el catalán, así que no tiene sentido que Karen Bramson sea muy exigente con sus lectores y los obliga a leerla en danés. Es perfectamente normal que refundiera y tradujera sus propias obras al francés. Bueno, que tuvo muchos hijos, algunos inventores. De hecho, claro, en sus obras aparecen muchos inventores y alguno de sus hijos lo fue. Empezó a escribir obras de teatro con 12 años, como Lope de Vega, con 12 años. Lo que pasa es que casi tenía que hacerlo a escondidas de sus padres, y cuando estrenaron en el Folketeatret, en el Teatro Popular de Copenhague, una de sus obras y empezó a cobrar, tenía que ocultárselo a sus padres porque estaba muy mal visto que una mujer tan joven de clase alta cobrara del teatro. Y al final se filtró a la prensa, pasaron un mal rato, pero bueno, al final todo queda en nada porque, como ya se ha dicho, se va a París después de una serie de éxitos, de triunfos, de llevar sus obras a los teatros más importantes de Dinamarca, y después de ser elegida consejera en el Ayuntamiento de Copenhague en 1912. Pero ella renunció porque quería seguir escribiendo, quería ser escritora. Y sobre esto hay un enlace en este artículo que nos lleva a un periódico en inglés muy minoritario, Evening Independent, The Evening Independent, de San Petersburgo, pero San Petersburgo de Florida. San Petersburgo de Florida. Bueno, pues nos dice esto, que renunció a la política por escribir, y dice: Madame Bramson es una muy amistosa mujercilla, o sea, sí, little woman, que no tiene de ninguna manera el sello agresivo de la sufragista militante. Es una pensadora y tiene el don de expresar sus ideas claramente. Digamos que la oponen al modelo de feminista chillona que hoy impera. Bueno, pues eso, renuncia a la política para escribir, y por eso dice al principio del artículo que las que estén buscando o las que estén vigilando el desarrollo intelectual de la mujer están interesadas en Madame Karen Bramson, una señora danesa que ha producido una obra en el Teatro Marigny llamada Poder Real, Puissance de Roi, que luego es de 1911, la hizo en Copenhague en 1911, luego la hizo en París, y luego unos años después la refundió, llamándola El Dictador. La versión definitiva de la obra es El Dictador. Una obra muy interesante, desde luego, una obra muy interesante, y que tuvo éxito tanto en Dinamarca como en Francia
y naturalmente también entre su público anglosajón. Vamos, hasta Estados Unidos llegan las noticias de esta obra, aunque aún no se dan detalles de su trama, pero claro, entra en este espíritu admirativo de este